Hola queridos, buenas tardes. Eh, Estaba aquí pensando que interesante es la virtualidad, ¿no? Eh, Estamos aquí separados por una distancia considerable. Estoy aquí en Santa Catarina, Brasil, al sur, muy lejos de Loja, ¿no? Y de Ecuador. Está un tremendo calor, un tremendo sol aquí, ¿no? Y estamos separados por esa distancia, pero nos podemos comunicar. Y me pareció chistoso o gracioso que puedan ustedes estar compartiendo este momento también conmigo. Entonces, así que buenas tardes, bienvenidos a este sol de Brasil que comparto, ¿no? Y espero que estén bien ustedes, ¿no? Nosotros trabajamos desde la semana anterior la unidad de comunicación, ¿no? Hablamos de la comunicación efectiva y hoy vamos a abordar más, de manera más enfocada, la negociación. La comunicación, así como otras habilidades blandas que cuando voy a toparlas siempre digo que son las más importantes, tiene un peso bastante fuerte para los emprendimientos o para los negocios de manera general, ¿no? En verdad, porque nosotros nos comunicamos con los equipos, nos comunicamos con proveedores, nos comunicamos especialmente con los clientes y esta comunicación suele tener diversas, variadas caras o maneras, ¿no? Podemos pensar en la comunicación que es el marketing, que es una manera bastante fuerte de comunicarnos. Podemos pensar en la comunicación dentro con nuestro equipo o con, no sé, con alguna entidad gubernamental con la cual debemos manejarnos, ¿no? Son diferentes maneras de realizar esta comunicación que son necesarias al fin y al cabo para que nuestros negocios funcionen, ¿no? Y si pensamos también en la intragestión o la intraadministración o el intraemprendedor, ¿no? Que son las personas que trabajan vinculadas a alguna organización, que también es una experiencia bastante interesante, también nos deparamos con la necesidad de que la comunicación sea pensada o considerada en la gestión, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de un liderazgo, por ejemplo, no podemos de manera ninguna hablar de un liderazgo sin hablar de la comunicación. La semana anterior vimos con bastante detalle o con un poco más de detalle el impacto de la gestión emocional en la comunicación, ¿no? Que nos comunicamos también no solamente con las palabras, sino nos comunicamos con la fase, nos comunicamos con las manos. Yo me comunico bastante, siempre estoy moviendo las manos, ¿no? Con la manera como nos posicionamos ante las personas. Entonces, todas son maneras de comunicación y todo el tiempo estamos actuando ahí en este sentido, ¿no? Hoy nosotros vamos a ver una segunda parte, ya que vimos una parte introductoria que trató entonces de esa dimensión, de la importancia de la gestión emocional. También tratamos sobre la comunicación, del proceso comunicacional y cómo también, vimos también cómo la transformación y la cultura de la transformación digital acaba impactando en esta comunicación, ¿no? Vimos muy fuertemente, recuperamos la frase, ¿no? De McLuhan, el medio también es el mensaje, o sea, cuando el medio cambia, ¿no? El mensaje también va a cambiar, la manera como el mensaje llega a las personas va a cambiar. Hablamos un poquito sobre la comunicación efectiva. Vimos que la comunicación efectiva está muy enfocada en garantizar que la comunicación llegue de una manera correcta o direccionada, ¿no? A las personas a las cuales queremos comunicar algo, ¿no? Hablamos también antes de la escucha, de la retroalimentación. Y poderíamos decir que el proceso de comunicación ideal es el proceso de comunicación que considera el momento de la retroalimentación. Y ahí entra la puesta en común, ¿no? La comprensión mutua sobre las cosas que estamos tratando. A veces pensamos que estamos diciendo algo y que la gente entiende de su manera o no nos preocupamos exactamente, ¿no? Con que la gente entienda. Y es algo que deberíamos cuidar bastante, ¿no? No basta llegar y decir, hay que pensar y evaluar cómo
esta información está siendo comprendida por todas las personas, ¿no? Aquí, pensando em algumas claves, em alguns elementos que podamos ter em conta ao planificar nossa comunicação, não? Pensando que seja de maneira efetiva, não? Então, buscar que a mensagem seja clara, não? Que não tenha enunciados dobles, que não tenham duas, três ideias, não? Sino que seja muito clara e não dê espaço a doble interpretação ou ambiguidades, não? Que também esteja adaptada ao receptor, que a pessoa que vai receber o mensagem seja considerada em el momento em que eu estou elaborando o mensagem para que esteja adequado, não? Tanto em la maneira como decimos, el lenguaje que utilizamos, se é mais técnico, se é menos técnico, não? Que exista, entonces, la retroalimentación. Hablamos la semana anterior de la escucha, de la importancia de que el proceso tenga, ¿no? Que considere esta retroalimentación, ¿no? También que utilizamos correctamente los canales, ¿no? Y el uso del código, la manera como está codificada, ¿no? Que sea una figura, o que sea una diapositiva, que sea música. Depende mucho con quién estamos comunicándonos, ¿no? Para pensar tanto el canal como los códigos, ¿no? Que van a ocuparse para realizar la comunicación. Y pensar el contexto, ¿no? Pensar que este contexto esté adecuado, esté óptimo, de acuerdo a la circunstancia. Así como pensamos en adaptar el mensaje al receptor, ¿no? A la persona que recibe el mensaje, também devemos estar preocupados em que o contexto seja considerado para elaborar o mensagem, não? Então, em um mundo digital, a preocupação que devemos ter é como filtrar o ruído, não? Garantizando que a informação relevante llegue a las pessoas e que quitemos a coisa que não é irrelevante, não? Também como manter um nível de coerência, de autenticidade em lo que estamos comunicando, não? E como saber quando e como responder. Eu sempre conto que, por exemplo, em Brasil existe um sítio que se llame Quéjese Aqui, mais ou menos algo assim, traduzindo literalmente, não? E que é uma página em aberto, qualquer pessoa pode ir e quejar-se de alguma situação que passe em alguma empresa. Então, por exemplo, compré en la panadería un pastel, no estaba bueno, fui a quejarme ahí en la panadería, no me hicieron caso, puedo ir quejarme ahí. ¿Para qué sirve este canal? Este canal sirve para dos cosas. Primero, es una base de datos importantísima para los consumidores que van a ver, por ejemplo, ahí, quiero comprar un carro, quiero comprar un pastel, ¿no? Y busco, ¿no? En esta página referencias en los locales donde estoy buscando comprar ou onde estou investigando para fazer a compra ou a adquisição que estou planificando, não? Claro, se é um pastel, menos relevante, pero, por exemplo, se é um carro ou se é uma computadora, um bem de mais valor, não? Um produto de mais valor, é uma importante referência. Então, sirve, por um lado, para que os consumidores estén atentos a lo que está passando com este provedor ou com este serviço prestado por uma determinada empresa. Pero, por outro lado, as empresas mais estruturadas o que hacen é entrar a este sítio, buscar as quejas contra si e trabalhar a partir dessas quejas, que muitas são pertinentes, outras quizá não sejam, não? E se dão ao trabalho de responder em este sítio a estas quejas, não? Buscando primeiro dar transparência, segundo também manter uma boa relação com os clientes, não? Claro, há maneiras e maneiras de responder. Outra coisa também é que quando, por exemplo, compras por Mercado Libre ou haces compras por um sítio qualquer que seja, não? Buscar em los comentários que dizem aí os clientes, já? Porque também é uma maneira de entender o comportamento da empresa, da organização ante os clientes. Assim que se tu vendes, se tu tienes produtos oferecidos de maneira virtual em alguma página, em alguma plataforma, puedes utilizar estas informações, as informações que estão aí, no, em los comentários de los clientes,
como uma maneira também de que sepas do que está passando e que te dediques, não, a, a dar a los clientes, ¿no? Una respuesta adecuada, ¿no? Entonces estamos ahí hablando de una comunicación que está realmente preocupada, ¿no? Hablando de la relación con nuestros clientes, está realmente preocupada en hacer con que toda la comunicación esté efectiva, sea efectiva con las personas, con las partes, ahí especialmente a los clientes, ¿no? Entonces ahora pasando, pensando, ¿no? Como que como adaptamos este proceso, especialmente dentro de las organizaciones, hay estudios, ¿no? Hay una disciplina o un apartado de la disciplina de comunicación que trata de la comunicación corporativa y que a su vez ha venido sufriendo muchos cambios o muchas alteraciones, ¿no? Y mejoras a partir de los impactos de la transformación digital, ¿no? Pero efectivamente la comunicación corporativa, ¿qué es? ¿No? Es el conjunto de comunicaciones que se realizan dentro de la organización, ¿no? Dentro de la empresa, ¿no? Va a atender a un propósito y va a responder a una demanda, a una planificación, no es suelta, no es reactiva, es en general una comunicación planteada. Hay una dimensión que se trata incluso desde recursos humanos o con recursos humanos, donde se establece, por ejemplo, el nivel de comunicación, cómo damos a conocer las cosas, ¿no? Pero también una dimensión muy técnica. Puede ser la comunicación sobre un nuevo proceso, sobre una nueva normativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensando incluso más allá de los temas que se tratan, es cómo realizamos esta comunicación. Entonces, hay que pensar en un plan. No puede ser suelta, ¿no? Y tiene que considerar tanto la comunicación interna, ¿ya? Cuanto la comunicación externa. Y ahí pensamos, por ejemplo, vamos más allá, recuperamos lo que vimos en las semanas 3 y 4, ¿no? Cuando vimos el tema de la responsabilidad social, ¿no? Que una de las dimensiones es la comunicación. Cuando nosotros levantamos, por ejemplo, o hacemos el mapeo de los stakeholders, lo que intentamos entender es con qué personas nos relacionamos para establecer un plan de comunicación muy afilado. Entonces, si me comunico con dirigentes de empresas, trabajo la comunicación de una manera, con una frecuencia. Si me comunico especialmente con personas de una comunidad, ¿no? Me comunico de otra manera. Entonces, es un momento nuevamente de autoconocerse, miramos hacia adentro, vemos lo que está pasando, ¿no? Con quién nos relacionamos y a partir de nuestra experiencia dentro de la organización es que podemos determinar cómo esta comunicación va a. Entonces, la comunicación organizacional, ¿no? Es una manera como las organizaciones van a pensar la comunicación con las partes interesadas, internas y externas, ¿no? Entonces, es un elemento, ¿no? Que transmite también la identidad, o sea, imprime, ¿no? Como que es un sello incluso de la cultura. Si comunicamos mucho, si somos transparentes, si somos claros, o si nosotros no somos tan claros en lo que estamos comunicando a la gente, es también parte de la cultura organizacional, ¿no? También definen los mensajes que son clave, que son importantes a la organización. ¿Con qué frecuencia comunicamos, por ejemplo, los éxitos que tiene la organización? Pero también los errores o las equivocaciones que cometemos, que es natural, ¿no? En un ambiente donde hay personas que cometamos errores, ¿no? Y cómo aprendemos de esos errores, como las lecciones aprendidas que sacamos. ¿Cómo hacemos el manejo de esas informaciones, ¿no? Ocultamos, nos gusta llamar a la gente, enviamos un correo, un informe, una newsletter o algo que comunique de alguna manera las cosas que tenemos buenas y malas, porque de ahí también sacamos aprendizaje, o qué hacemos, ¿no? De alguna manera, esta comunicación organizacional también es un espacio para crear significados y conexiones entre las personas. Cuanto más podemos hablar sobre las cosas internamente,
más tenemos una alineación sobre los elementos que son importantes para una organización, ¿no? Y se relacionan con todas las partes, como había dicho al inicio, ¿no? Tanto las partes internas de la organización cuanto las partes externas, y ahí hablamos en un nivel bastante amplio, clientes, proveedores, gobierno o cualquier ente con el cual nos relacionamos para generar nuestro negocio. ¿Qué implica, no? Entonces implica, en primer nivel, una comunicación externa, donde consideramos relaciones públicas, publicidad, redes sociales, tan importante, ¿no? Atención al cliente, comunicación con inversionistas. Este tipo de comunicación, por ejemplo, más ligero, de interactuar con las personas o con los clientes, por las redes sociales o por los canales como este que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, las plataformas de ventas, cómo respondemos a los clientes, ¿no? También implica una comunicación interna, y ahí vuelvo al elemento de la cultura organizacional. ¿Cómo comunicamos? ¿Qué comunicamos? Dejamos que las personas se inventen las cosas, ¿no? Para después apenas comentar algo, ¿no? Entonces, hay organizaciones que son más resistentes en dejar o transparentar elementos de decisiones importantes estratégicas, incluso porque algunas ameritan, ¿no? Tener ese cuidado, pero con el riesgo de que esto a las personas que están en la organización se les deje la fantasía muy prendida, muy abierta, ¿no? Entonces es también una decisión estratégica que tomamos como gestión de la empresa, de cómo vamos a manejar estos tipos de comunicación. Implica también una comunicación estratégica atado a lo de arriba, ¿no? Con una alineación del discurso, con los valores, con la visión, con la misión, con los elementos que son parte de la base estratégica de la empresa, y que cuanto más nosotros podemos difundir o incorporar en las acciones, en los procesos, en la manera como actuamos internamente en la organización, más fuerte es o más fuerte se convierte el enlace que tiene con la estrategia, ¿no? Pero también trabajamos o implica, ¿no? En una gestión de las crisis. Más o menos también atado con lo que hablamos antes de la comunicación interna, ¿no? ¿Cómo comunicamos en momentos complejos para proteger la imagen del emprendimiento, del negocio, ¿no? A veces corresponde sincerar las cosas, como decimos en Loja, ¿no? Sincerar, ponerse de frente, ¿no? Pero a veces es necesario ir con cuidado, manejar con cuidado la comunicación, porque quizá existen otros elementos, ¿no? Que no puedan ser tan explicitados, pero igual, de igual manera, debe existir una forma de comunicar qué está pasando y cómo, principalmente, cómo estamos trabajando en este momento de crisis, ¿no? Y aquí les quiero presentar una herramienta que es una herramienta de la calidad, la verdad. Y para mí es una herramienta súper potente, porque puede ser utilizada desde elaborar listas de compras del mercado hasta planificar un viaje o planificar la estrategia de una organización. La 5W2H, con algunas variaciones que existen, es un conjunto de preguntas que nos ayuda a elaborar un plan bastante detallado. Por ejemplo, un plan de comunicación. Existen diferentes modelos de planes de comunicación, no es el único, ¿no? Obviamente. Sin embargo, ese es un modelo bastante facilitado, ¿no? Y podemos armarlo en una matriz de esta manera, en que vamos a preguntarnos, ¿qué será comunicado? ¿Por qué será comunicado? ¿Quién realizará la comunicación? ¿Cuándo? ¿De cuánto tiempo? ¿A cada cuánto tiempo tenemos que comunicar? ¿No? ¿Dónde será hecha la comunicación? ¿Cómo? ¿Con qué recurso? ¿Con qué canal? ¿No? Y cuánto, si es el caso de implementar algún costo, de existir algún costo, un presupuesto, poner ahí esta evaluación, ¿no? Entonces podríamos pensar así, si estamos internamente hablando, o pensemos ahí en la comunicación con nuestros clientes respecto a las iniciativas de reciclaje que tenemos en nuestras organizaciones y en nuestra organización.
atado al elemento de la responsabilidad social corporativa. Entonces, ¿qué se va a comunicar? Que la empresa, ¿qué vamos a hacer? ¿No? La primera columna, que la empresa tiene un programa de reciclaje consciente en que recolecta todos los materiales de papel, por ejemplo, que es posible de reciclar y dona a una organización. ¿Por qué hace eso? Porque somos conscientes del impacto que tenemos en el medio ambiente, ¿no? ¿Quién lo hace? Esto ejecuta el equipo que está trabajando con calidad, ¿no? ¿Cuándo lo hace? A cada 15 días, ¿no? Entonces, a cada 15 días se hace ese reciclaje, o sea, esta recolecta. Adicional, voy a pensar, voy a comunicar isso en las redes sociales, ¿no? A cada semana o a cada 15 días, sacando una foto, sacando una publicación que sea de interés para las personas, para que vean, ¿no? Para que los clientes y el público en general vea las acciones relacionadas a la sostenibilidad o a responsabilidad social empresarial que nosotros tenemos en esta dimensión de los aspectos de impacto ambiental, ¿no? ¿Dónde va a ser hecho? Bueno, donde hay dos partes, una es que enviamos a la empresa que recolecta esto y también vamos a utilizar, no sé, Instagram, X para hacer, ¿no?, la difusión por las redes sociales. ¿Cómo será hecho? Será hecho por publicaciones, voy a utilizar la IA para ayudarme a generar tanto una figura cuanto un texto, ¿no? Y si hay algún presupuesto, lo asumo, ¿ya? Esta es una actividad que está incluso para estas semanas, ¿no? Para que ustedes elaboren un plan de comunicación atado entonces a sus realidades, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto a los emprendimientos? ¿No? Es una pregunta bastante, o son consideraciones bastante importantes, porque quizá pensemos que por no haber tantas aristas o no ser tan grande la empresa, no exista una relación de interesados o de actores con los cuales nos comunicamos tan grande cuanto una empresa que está más consolidada, una empresa de mayor porte, ¿no? Sin embargo, si hacemos el ejercicio de relacionar todas las personas o las partes con las cuales nos relacionamos o nos comunicamos, vamos a sorprendernos porque es bastante más grande de lo que al inicio podamos pensar. Entonces es un ejercicio bastante importante para hacer, ¿no? Para sus emprendimientos o mismo para el departamento donde tú trabajas en una gran empresa en este momento. ¿Con cuántas personas? ¿Con quién te comunicas? ¿Cómo es el nivel de comunicación? ¿Qué lenguaje utilizas, no? Hacemos también un ejercicio de traer a la conciencia esta etapa de la comunicación. Dentro de la comunicación hay una tendencia, ¿no?, actual que no es algo que es nuevo propiamente dicho, ¿no? Pero es una tendencia de abordar los temas en las redes sociales, especialmente a través de lo que llamamos storytelling o contación de historias, ¿no? El arte de contar historias, ¿no? Eso es, al fin y al cabo, que se trata el storytelling, ¿no? Es cómo organizamos las cosas que vivimos, cómo organizamos las cosas que queremos contar a las personas de manera que sea atractiva, de manera que sea interesante y que provoque la curiosidad de las personas, ¿no? ¿Por qué tenemos esta necesidad de contar historias entonces? ¿No? Esta no es algo, como les comentaba, que nace ahora con esto que nombramos storytelling o contación de historias, ¿no? Sino que la construcción de la humanidad de alguna manera ha sido hecha contando historias. Y si se dan cuenta ustedes, nosotros pasamos contando historias todo el tiempo. A veces pasamos mucho tiempo solitos, pero contando historias en nuestras mentes, ¿no? Porque fulano me ha hecho eso, porque pasó eso, porque aconteció tal cosa, porque se fue por un lado, porque se fue por el otro, ¿ya? Entonces, mismo cuando estamos solos, ¿no? La mente, que es esta máquina impresionante de contar cosas, de pensar, ¿no? De alguna manera, siempre estamos contando historias, ¿no? Entonces, esta necesidad de contar historias no es una novedad, es algo que nos acompaña como humanidad, la narrativa, ¿no? Antes
simplemente oral o plenamente oral, se foi cambiando a diversas formas de armar essa narrativa, ¿no? E hoje, por exemplo, é um recurso bastante potente que as redes sociais las utilicemos para contar histórias, ¿no? Para criar um enlace, para criar uma maneira de vínculo também. Primeiro porque as pessoas que consumem as redes sociais se interessam, ¿no? Se enlaçam com essa história, criamos um vínculo, se identificam com algumas histórias que contamos, alguns com umas, outros com outras, não? Pero também que criamos uma curiosidade em las pessoas sobre lo que estamos contando, não? Isso podemos aplicar em nossos empreendimentos, em los negócios que temos, não? Incluso de maneira personal. Se usa muito fortemente o recurso do storytelling para isso, não? Como contamos histórias? Então, se tecnicamente, a partir das teorias da comunicação, não, há algumas coisas que podemos considerar. Primeiro, um espaço, uma história não está suelta, não, uma história é parte ou acontece diretamente em um lugar, não está em el vazio. E assim como não está em el vazio, está em um espaço, está dentro de um tempo, que pode ser um tempo passado, pode ser um tempo futuro, pode ser essas histórias que empiezam del fim e vamos contando, explicando por que chegamos a este fim, ou pode ser uma história que se mescla, ou pode ser uma história que mezcle, ¿no? Lo que llamamos la historia de la jornada del héroe, ¿no? Con que contamos la idea de una persona que le pasa tal cosa y ahí puede dar la vuelta y ahí tiene su camino del éxito, del suceso, ¿no? Eso llamamos la jornada del héroe, ¿no? Y que es bastante común, por ejemplo, en los cuentos o las historias de Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Que le picó una araña, le transformó la vida y se convierte en un héroe, ¿no? Y por último, el tema, que es lo que queremos contar. Entonces, para contar una historia, tenemos que tener un tema. ¿Cuál es el tema? El tema es lo bueno que es un determinado producto, cómo el uso de este producto cambió la vida de una persona, cómo el servicio que tenemos auxilia, por ejemplo, a las personas en ocupar de mejor manera su tiempo o ahorrar su tiempo, ¿no? Entonces, el tema también es importante, no es apenas llegar y salir contando, sino hay que tener un enfoque, ¿no? Así como hablamos antes, que un mensaje tiene que ser claro y no tener ideas que nos dejen dudas, ¿no? O que sean ambiguas, también el tema debe estar bastante delimitado, ¿no? Hay una estructura básica para contar, ¿no? Las historias, ¿no? O para elaborar el storytelling. Entonces, primero, la primera parte de la historia es un enganche emocional. Entonces, es una introducción, es así como un trabajo un ensayo que escribimos, una introducción, un desarrollo y la conclusión, ¿no? Y la parte emocional son las primeras frases que tenemos en la historia, en contar la historia. Damos el mote, damos el punto inicial. ¿Cómo enganchamos? ¿Cuál es el elemento que va a generar una posibilidad de identificación con la persona que me está leyendo, escuchando o viendo en un video, ¿no? ¿Cuál es este punto, no? Entonces yo cuando estaba de viaje, me pasaron tales cosas y les comparto aquí. Entonces las personas que pasaron por alguna situación semejante, que han salido en viaje, no sé, ¿no? Van a empatizar conmigo, van a entender lo que viví, o quizá incluso las personas que les gustaría salir de viaje, ¿no? Entonces el elemento emocional está atado directamente al tema que vamos a tratar y es el enganche. Si esta parte no está tratada al inicio, nosotros no conseguimos desarrollar muy bien la historia, o la desarrollamos, pero no genera tal vez esta como que incorporación, ¿no? Por parte de la persona que está recibiendo este mensaje, ¿no? Entonces, el elemento emocional, que puede ser un elemento de alegría o de tristeza, podemos generar una emoción de que la persona esté triste con nosotros, se conmueva con nosotros, o que esté alegre con nosotros, ¿no? Y también es estructurado, por eso decimos matemático, ¿no? Es una cuenta.
Hay una parte inicial en que contamos esta emoción, una parte que desarrollamos la historia y ¡pum! Llamamos a una conclusión. Esta estructura puede ser más amplia o más corta, ¿no? Pero cuando hablamos de redes sociales en general hablamos de cosas muy cortitas, ¿no? Entonces no es que voy a contar desde la historia de la humanidad y que pasó tal cosa, tal cosa. No, voy muy objetivamente. Al inicio me sucedió eso. Estaba de viaje y se me robaron la maleta, ¿no? Entonces ahí ya creamos el enlace emocional. Luego viene el desarrollo. Estaba entonces buscando la manera de recuperar mi maleta cuando vi una persona que pasaba al fondo con una maleta roja como la mía. ¿Ya? Entonces voy criando, ¿no? Y cierro la historia diciendo, abordé la persona y cuando fui a quitarle la maleta vi que no era la mía y que la mía estaba olvidada a un canto, ¿no? Entonces cerramos toda la historia de una manera muy fluida y muy rápida, estructurada, a través de ese elemento narrativo que es el tercero pilar, ¿no? Estoy contando, estoy dando al lector, al oyente, ¿no? La capacidad o la condición de vivir conmigo esta historia, ¿no? Entonces es un recurso bastante inteligente, bastante actual y que podemos ocupar en la elaboración de muchas cosas que hacemos para las comunicaciones que utilizamos en nivel organizacional, ¿no? Vamos ya acercándonos al fin. La última parte de la materia es la negociación y la negociación es algo que utilizamos mucho más de lo que pensamos, ni nos damos cuenta y es también una manera de comunicarnos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las negociaciones, no? Las negociaciones sirven para todo el momento en que hay dos partes que necesitan ponerse de acuerdo o ponerse en común, comunicar, ¿no? Sobre algún tema. Entonces nosotros en general hablamos de negociación cuando hay un conflicto y tomamos conflicto en sentido común como algo malo, algo que no es bueno. Estamos en conflicto, estamos en pelea. La verdad, la palabra conflicto no necesariamente significa una pelea, significa que hay dos partes que están en desacuerdo sobre algo. Eso cambia bastante. Y tiene un sentido que va a ser fundamental para pensar el proceso de negociación y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Me permito leer aquí un concepto que dice que la negociación es un proceso de mutua comunicación. Entonces, el proceso de comunicación que vimos al inicio puede existir de la misma manera en que hay un emisor, un receptor, los canales, etcétera. Sin embargo, existe de manera ecuánime. Entonces, de un lado existe el proceso de comunicación y del otro lado va a existir también un proceso de comunicación para que sea ecuánime, para que sea de mutua comunicación. Y este proceso de mutua comunicación está encaminado a lograr un acuerdo con otros, con la otra parte, ¿no? Cuando hay algunos intereses compartidos y otros opuestos. Mira, eso debe ser de una claridad tremenda. Entonces, el conflicto no es la pelea. El conflicto no nace necesariamente de que exista uno contra el otro, sino que hay dos personas que necesitan o que tienen un espacio de comunicación mutua, ¿no? Y que tienen intereses. Algunos intereses son compartidos y otros no. Entonces nosotros tenemos que llegar a un consenso o entender dónde acordamos, cómo acomodamos cada uno de estos intereses que son opuestos para el bien común, ¿no? La negociación entonces busca eliminar, mira, gradualmente estas diferencias. No necesariamente la negociación tiene que ser una ronda de negociación, finiquitamos la cosa, ¿no? Sino que puede ser algunas rondas, algunos eventos de negociación para que nosotros podamos tener el tiempo también de digerir y pensar en estrategias y propuestas, ¿no? Que sean beneficiosas a todas las partes, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos acercar las posiciones hasta llegar a un punto que sea aceptable y común para las dos partes, ¿no?
Hay algunas habilidades del negociador y que están relacionadas directamente, como ya vimos, a las habilidades blandas, ¿no? Que, como ustedes se dan cuenta, permean todo el proceso de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos de un negociador? ¿Qué habilidades esperamos de un negociador? Primero, que sea un comunicador, que tenga la capacidad o el conocimiento sobre la comunicación, sobre toda esa dinámica que hablamos, el proceso de comunicación, la utilización de los canales, una buena planificación de la comunicación, incluso en el proceso de negociación. A veces me interesa, por ejemplo, postergar lo que podamos la comunicación con la otra parte para ganar el espacio, para generar una tensión, para ganar sobre los... Hay que ser inteligente, ¿no? También la toma de decisión, ¿no? ¿En qué momento tomamos la decisión más adecuada, más volcada a generar el alcance de los objetivos comunes para las dos partes? La inteligencia emocional, la gestión emocional que vimos algo al inicio de la semana anterior, ¿no? La primera parte de la unidad sobre comunicación. La gestión emocional se convierte en un punto fundamental en el proceso de negociación. Saber conocernos a nosotros, cuáles son nuestros límites, ¿no? Nos da la capacidad de posicionarnos ante a la otra parte negociadora de una manera mucho más firme, de una manera mucho más inteligente, ¿ya? Pero también saber comprender o conocer a la otra parte, cómo es que funciona la otra parte, ¿no? La creatividad, porque a veces toca pensar cosas que no estaban así tan evidentes, tan evidenciadas en la discusión, ¿no? A veces nos preparamos, vamos con un conjunto de, un abanico de posibilidades para la negociación, pero en la conversación salen cosas nuevas y ahí podemos adaptar, ser creativos y adaptar las posibilidades para presentar una nueva propuesta. También una actitud positiva, es decir, una apertura, ¿ya? Estar abiertos a escuchar la otra parte, a escuchar de manera completa, no apenas para contraargumentar. La resiliencia, ¿no? Esta capacidad de moldearnos, de escuchar y moldear nuestras actitudes a partir de lo que estamos conversando con la otra parte. La coherencia, ¿no? Que eso es algo que nos da como personas, como negociadores, una credibilidad muy grande ante las otras personas, ¿no? Y el manejo del riesgo es saber que en algunas negociaciones, en algunos casos, nosotros tenemos que asumir algunas posibilidades, algunas cosas que pueden no ser totalmente buenas, ¿no? Pero en el plan general de la negociación, quizá este riesgo sea de menor impacto. Obviamente debe ser de menor impacto, ¿no? Senão el resultado también estaría comprometido, ¿no? Existen algunos tipos de negociación, ¿no? Son los tipos clásicos de negociación y que algunas obviamente ni hacen mucho sentido, pero sí a veces se presentan, ¿no? Entonces el perder es cuando las dos partes salen, ninguna de las partes sale beneficiada, las partes están muy sesgadas, no hay ninguna apertura, entonces es un ambiente rígido, ¿no? Riguroso, árido, donde poca cosa puede realmente florecer para llegar a resultados que sean beneficiosos a las dos partes, ¿no? Y hay dos tipos que se confunden un poco, que es el perder-ganar, perdón, y el ganar-perder. Vamos primero con perder-ganar, ¿no? El perder-ganar se da cuando una de las partes tiene en sus manos un poder o influencia, ¿no? Que, que impacte directamente a la otra parte. Entonces, yo tengo una posición más elevada, tengo condiciones más fuertes, ¿no? Y entro en una negociación, la verdad, con muchas ventajas sobre la otra parte. Entonces, no es una negociación justa ni ecuánime y ni está buscando resolver los puntos que son de interés común y los que no son de interés común, ¿no? Los que están en negociación como tal, sino que estoy buscando con mi influencia, con mi poder,
tomar el espacio de la otra parte, ¿no? Ahora, el tipo de negociación ganar-perder es cuando cada una o una de las partes, ¿no? busca que el otro no salga de ninguna manera. Los dos no tienen un nivel de poder sobre el otro, pero no hay tampoco la apertura. Se confunde un poquito con las anteriores, más bien es una clasificación que nos ayuda a entender, por ejemplo, simulaciones y comportamientos de las personas, ¿no? Y obviamente la que debería ser, la que buscamos todos, es un tipo de negociación de ganar-ganar, en que hay un nivel de madurez, un nivel de conocimiento, un nivel de preparo, ¿no? Entre las dos partes para generar eh, suficiente resultado para todos los involucrados, ¿no? Entonces, es uno de los enfoques, lo que más debemos buscar y promueve más que todo la posibilidad de construir relaciones de largo plazo. Entonces, no estoy, muchas veces voy con el ganar-perder o el perder-ganar. Quiero todo ahora, gano todo ahora, pero después pierdo la oportunidad de seguir, ¿no? con otras negociaciones a futuro con las partes involucradas, ¿no? Entonces, gana, pierde, ¿no? La pregunta o lo que buscamos saber es qué trozo de la torta es para mí. Entonces, es mi único interés. Cuando tengo el poder, como vimos antes, ¿no? O cuando no hay esta relación de apertura, más que todo, ¿no? La única cosa que me interesa es qué parte me corresponde. Ahora, cuando yo estoy en un gana-gana, en una relación gana-gana, yo me pregunto la verdad, ¿cuán grande puede ser la torta para que todas las personas puedan disfrutar o aprovechar eh, entonces del rico pastel, ¿no? O de lo que queremos alcanzar en la negociación. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Entonces, realizar muchas propuestas simultáneamente, ir preparados, ¿no? Con una variedad muy grande y hacer simulaciones, ¿no? ¿Qué pasa si ofrezco tal cosa? ¿O qué pasaría? ¿Qué impactos tendría mi empresa? En fin, armar, hacer un estudio, prepararse efectivamente para llevar diversas propuestas y no una sola. Incluso propuestas que se puedan ir agrupando, como hablamos antes, ¿no? Es una habilidad esperada de un negociador que pueda ser creativo. Entonces, va con un abanico de posibilidades, de micropropuestas y que se van uniendo en la medida que van conversando entre las dos partes, ¿no? También puede ser, como estrategia, incluir una cláusula con derecho de igualar posibles propuestas de otra parte. Es un elemento más técnico que podamos pedir, ¿no? Que en una negociación, ¿no? Si otra parte ofrece algo que sea más rentable, ¿no? Nosotros tengamos igual posibilidad de ofrecer la misma propuesta, en el mismo sentido, en el mismo modelo, ¿no? Y quizá con las condiciones que tenemos en la negociación, pensando en una negociación comercial, alcancemos el éxito, ¿no? Ante la tercera parte, ¿no? Intentar alcanzar un acuerdo de contingencia, ¿no? Y si pasa tal cosa, nosotros definimos que esas serán las consecuencias, los impactos o las acciones posibles, ¿no? Entonces, tener siempre también en el documento de los acuerdos estos planes de contingencia, ¿no? En algunos casos quizás sea más posible por cambios del mercado, por cambios de tendencia, en fin, otros elementos que pueden afectar el objeto de la negociación principal, ¿no? Eh, negociar posibles daños con antelación, más o menos atado con lo de arriba, con el anterior, ¿no? Si pasa algo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo asumimos estos riesgos, ¿no? Mismo que pase, no estaba algo planificado, podemos poner que 50-50% del, ¿no? 50%, 50% asume cada una de las empresas negociadas en negociación para que no sea excesivamente perjudicial a una sola parte, ¿no? Y buscar siempre acuerdos post-negociación, que es lo que buscamos en un tipo de negociación ganar-ganar, ¿no? Buscar con que, claro, si es conveniente a las empresas, ¿no? Buscar con que esta conversación que se realizó perdure, ¿no? Que existan otras negociaciones que puedan ser hechas
con las empresas, ¿no? Y ahí ir buscando también más oportunidades o más elementos de ganar para las dos partes, ¿no? Algunas tácticas que podemos utilizar, ¿no? Algunas son muy buenas, otras no tan recomendables, pero es importante que también tengamos esta percepción o esta perspectiva completa, ¿no? La táctica del desarrollo, ¿no? Entonces hay una posición de colaboración, queremos que la conversa se desarrolle, queremos que la conversa progrida, ¿no? Eh, pero no hay un ataque directo, ¿no? No es una cosa ofensiva. Queremos presentar nuestros argumentos, queremos que nuestros argumentos sean conocidos, pero no imponer o ser agresivos con la otra parte. Entonces, hay una percepción de seriedad, de compromiso, de preparación, ¿no? Sin embargo, de seguridad, pero no necesariamente tenemos que ser o utilizar una táctica agresiva, que es la segunda táctica que está aquí, la táctica de presión, ¿no? Entonces son acciones que buscan confundir, marear, intimidar, utilizamos de un lenguaje más fuerte, más intenso, ¿no? Son tácticas que pueden ser aplicadas en diferentes contextos, quizá en algún momento sea necesario, ¿no? Hay algo bien importante de recordar que cuando se está en una negociación, se enfrenta a un conflicto, ¿no? A una diferencia de posiciones, no a una persona o no a un conjunto de personas, ¿no? Y cuando podemos manejar eso de esta manera, obviamente la negociación se convierte mucho más profesional y mucho más efectiva, ¿no? Vamos a ver rápidamente el método de negociación de Harvard, ¿no? Es un enfoque basado en principios. Y muchas de las cosas que ya vimos están incorporadas en estas etapas, ¿no? Entonces hay algunos principios fundamentales. Primerito, separar las personas del problema, que fue la primera cosa que decimos, ¿no? Dijimos, necesitamos separar las personas que están negociando del conflicto, del problema, de los puntos que están en discusión, ¿no? También tenemos que concentrarnos en los intereses, no en las posiciones. Entonces, no es porque yo estoy contra la otra parte o porque estamos ambos en lados opuestos de la mesa que tengamos que mantener un nivel riguroso o agresivo incluso, sino que debemos pensar, ok, capaz que se cede un poco, se deja un espacio aquí en una posición o en una propuesta que tenía, las dos partes tienen sus intereses beneficiados, ¿no? También pensar en opciones que existan o que generen beneficios mutuos para las dos partes, ¿no? Establecer también criterios que sean objetivos y no elementos tan metafísicos, ¿no? O que dejen mucho espacio a la imaginación. Las etapas del proceso, del método de negociación de Harvard sigue alguna secuencia predeterminada y, como les había comentado, algunas cosas ya vimos antes, incluso en la clase anterior, ¿no? Primero, prepararnos sobre los temas, prepararnos los elementos de negociación, las propuestas, pero también prepararnos para entender quiénes son las personas que estarán al otro lado. Entonces, ¿cuál es la trayectoria? ¿Qué formación? ¿Qué experiencia tienen en el asunto? ¿Qué les gusta? Conocer de verdad a las personas para en una conversación tener un espacio de acercamiento, ¿no? Segundo, establecimiento de una relación, crear un ambiente que sea propicio al diálogo, que sea confortable, invitativo al diálogo, ¿no? Y no crear un ambiente que sea desagradable. Las personas que tienen técnicas, estrategias de negociación, cursos, ¿no? Son personas que, por ejemplo, cuando empiezan a conversar contigo, lo primero que hacen es preguntar, no, qué lindo tus lentes, Ingrid, son rojas, qué lindas. A mí me gusta mucho eso, como que ya como rompe el hielo. O entonces pregunta, ¿cómo está tu familia? ¿Es sabido que tu hijo, tu hija hace tal cosa? Para crear un acercamiento. Entonces, hay que tener una preparación, ¿no? No como una posición de invadir o intimidar, sino realmente de demostrar un interés por la otra persona, ¿no? Entonces, definir
un problema, tener muy claro qué es, cuál es o cuáles son los puntos que están en negociación en este momento, ¿no? Luego, lo que vamos a hacer es generar opciones, ¿no? No una, ni dos, ni tres opciones, pero varias opciones, ¿no? Para trabajar sobre estas posibilidades. Entonces, armamos un abanico, yo de mi parte, la parte opuesta de la mesa con sus propuestas, ¿no? Y quizá en la conversación podemos definir un rompecabezas de propuestas que alcancem o que deem satisfação às necessidades de ambas as partes, não? Hacemos uma avaliação super objetiva sobre as opções planteadas, utilizando objetivos ou critérios muito objetivos, muito técnicos, não? Então, como isso genera resultados nas duas partes, quanto custa, quanto tempo demora, como se implementa, que implicações tem, não? Para poder tomar a decisão, ¿no? Luego se hace un cierre, ¿no? Que es un poner en blanco y negro a los acuerdos que estamos generando y obviamente se hace un seguimiento para asegurar el cumplimiento pleno de lo que se está proponiendo. Entonces, queridos, esto es, aquí cerramos la unidad referente a la comunicación. Recuerden que hay una actividad planteada que ocupa algunos elementos de aquí, así que atención. Y cualquier duda nosotros vamos conversando. Un abrazo, chao, chao.